esta pequeña sección de resúmenes de libros. El día de hoy te voy a hacer un resumen del libro Hábitos Atómicos. Realmente yo diría que un libro altamente recomendado a nivel de hablar de hábitos, sobre todo de cómo transformar hábitos negativos en positivos, y para mí lo más importante de un libro ya es que te da la información, digamos, de forma muy clara, ordenada, información precisa, práctica y aplicable, que al final es un poco lo que se busca en un libro. Entonces, lo primero, me ha parecido una muy buena lectura. Lo hemos leído en torno a 1 hora y media aproximadamente, para tratar de sacar el máximo de información posible. Y bueno, es un libro que últimamente, no había escuchado hablar de él nunca, pero desde el último mes aproximadamente veo un montón de gente que lo está leyendo, que lo recomienda. Algunos dicen que bien, otros dicen que quizás se le hace pesado, pero bueno, a mí la verdad que me ha encantado. Y ya que es un libro que está leyendo tanta gente, me gustaría pedirte que si ves este vídeo, que me dejes un pequeño comentario. Bueno, lo primero me digas si te ha gustado, que te suscribas al canal, que le pegues un like, que compartas. Y sobre todo, si ya lo has leído, quiero que me digas si has extraído más información de la que he podido extraer yo de este libro o no. Pero bueno, vamos a hablar sobre hábitos atómicos. Y para comenzar, evidentemente, debemos definir qué es un hábito, ¿vale? Un hábito básicamente es aquel comportamiento que el ser humano realiza de forma repetitiva, de manera inconsciente, es decir, es algo que se ha convertido prácticamente en rutina y que de forma habitual lo hacemos cada día. Te pongo un ejemplo: hábitos pueden ser algo tan simple como me levanto en la mañana, paro el despertador, enciendo la luz, voy al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes y me voy a hacerme el desayuno, por ejemplo. Al final son comportamientos habituales donde la mente humana no cuestiona en ningún momento. Entonces, bueno, el libro nos habla sobre varios puntos para cómo potenciar hábitos que realmente sean constructivos y eliminar hábitos que sean destructivos. Y sobre todo, pone el foco al inicio en por qué, en hacia dónde quiero dirigirme y realmente el poder que tiene el crear buenos hábitos en tu comportamiento del día a día. Y al final todo se basa en mejorar un 1% cada día, de tener la conciencia de cómo pequeños hábitos diariamente pueden afectar enormemente en el largo plazo. Entonces, esa mejora continua, ese progreso continuo de una mejora un 1% cada día, básicamente debe tener el foco en un cambio de creencias. La mayoría de las personas fallan en que tratan de cambiar los resultados para luego cambiar sus acciones y por último cambiar las creencias, y realmente ese proceso debe de ser desde dentro hacia afuera. Primero debo cambiar mis creencias para luego cambiar mis acciones y luego cambiar mis resultados. Debo de cambiar mi forma de ser, debo de entender quién soy y cómo actúo en relación a algo determinado. Este proceso, de hecho, es muy impactante porque justo relacionado con la lectura, toda la formación que hice de 50 horas se enfocaba sobre todo en primero cambiar esa creencia sobre la lectura, cambiarte a ti mismo, cambiar tu identidad con un libro. Eso era lo más importante de toda la formación, cambiar tu creencia y cambiar tu identidad, y eso sí tiene que ser un trabajo que se hace desde dentro. Por eso era tan impactante, de tanto tiempo, de tantísimas horas en pocos días, etc. Entonces, el cambiar tu ser, el cambiar tus creencias, básicamente va a generar como consecuencia que puedas hacer un cambio gradual en tus hábitos hasta que de esa forma vayas cambiando poco a poco las acciones y como consecuencia final cambien los resultados. No tratar de iniciar desde la parte de los resultados. Para mejorar un hábito o para mejorar un 1% cada día, algo extremadamente importante es que tengamos un sistema y que sea fácil, que sea un sistema muy fácil, que al final me lleve a través de un proceso que me haga progresar de forma progresiva en este caso. Un aspecto muy importante: cuando nos enfocamos en la meta, no tenemos la capacidad de ser disciplinado a la hora de la ejecución. Por eso es muy importante enfocarse en este caso en el proceso, porque el proceso va a ser lo que nos mantenga vivos en el largo tiempo. Aquí, punto muy importante acerca de la meta y el proceso. Un libro de los más recomendables que he leído es El Alquimista. Es muy cortito, de 160 páginas, pero las típicas con letras grandes y tal. Ese hasta el que no lee rápido se lo lee en 2 días. Muy recomendado. Y bueno, y al final, enfocándonos en el proceso en vez de la meta, actuaremos en el largo plazo. Siempre, punto muy importante, debemos tener o poner también el foco en el área en el que estamos generando una mejora.
Te pongo un ejemplo, si creamos un hábito en el área del estudio, como consecuencia vamos a tener muchísimo más conocimiento a largo plazo. Si creamos, por ejemplo, un hábito en el área de la salud o de entrenamiento, en el largo plazo vamos a tener un físico muchísimo mejor, vamos a tener más resistencia, más vitalidad, más energía, etc. Y de esta forma, en base a enfocarnos en un área determinada, a través de la acumulación vamos a ver resultados en el tiempo. Y aquí viene algo muy importante. El implantar un hábito no va a hacer los resultados visibles hasta que se llegue a un punto determinado. Quiero que lo veas como que lo que esperamos de un hábito es una línea completamente recta. Imagínate que mi brazo es, digamos, lo que esperamos del hábito, pero realmente lo que construye el hábito es así, ¿ok? Es una curva de crecimiento exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que en el corto y el medio plazo tú no vas a tener la capacidad de ver el resultado que te genera el hábito. Sin embargo, en el largo plazo, el resultado que te puede generar el hábito va a ser exponencialmente mayor de lo que te puedas llegar a imaginar. Simplemente al final te comparo, imagina que los últimos 5 años hubiese estado acumulando $10 semanalmente de Bitcoin. Es algo que en el corto plazo sería insignificante, pero ¿cómo podría ser tu economía a día de hoy con una acción tan simple? $10 semanalmente, que es lo que nos gastamos en el café. Entonces ahí, muy importante tener el conocimiento de que el resultado se va a ver en el largo plazo. La forma de comportamiento de todos los hábitos, de cualquier cosa que hacemos en nuestra vida, es básicamente en base a la dinámica señal, anhelo, proceso y recompensa. Recibo una señal, tengo hambre, me genera un anhelo, me genera un deseo, quiero comer, ejecuto el proceso, tomo algo de la comida y me lo como, y genera la recompensa que me hace como consecuencia que básicamente estar feliz, ¿vale? Entonces, para cambiar esta secuencia o para tener control sobre todo de esta secuencia, hay que trabajar, digamos, diferentes puntos sobre los hábitos. Y el punto número 1 va a ser hacerlo obvio, ¿vale? Para hacer un hábito obvio, primero debemos de tener control de nuestros hábitos actuales. Entonces, y esto sí te pido que lo hagas como tarea, básicamente para tener control de qué hábitos hacemos de forma consciente o de forma inconsciente. Te animo a que generes una lista de todo lo que repites a lo largo de tus días. Y no me refiero que, por ejemplo, vayas a pelarte cada 15 días, no, sino lo que repites diariamente de forma continuada. Y en esa lista tienes que evaluarla y decir, ok, ¿qué hábitos son positivos? ¿Qué hábitos son negativos? ¿Y qué hábitos son neutrales? Realmente, encender la luz por la mañana, levantarme, me pongo la camiseta, eso es neutral, ¿vale? Sin embargo, si tengo el hábito de desayunar sano todos los días, pues es un hábito positivo. Si tengo el hábito de fumar 3 cigarros al día, es un hábito negativo, ¿ok? Una vez lo hemos hecho obvio, en este caso, cuáles son los hábitos que tenemos, vamos a trabajar sobre todo en la intención de crear un nuevo hábito. Y para trabajar sobre la intención de crear un nuevo hábito necesitamos un anclaje bien a un horario determinado o bien a un orden determinado. Por ejemplo, ¿cómo implementé yo el hábito de la lectura? Básicamente dije, ok, una vez me levanto, hago mis tareas de por la mañana y desayuno, lo siguiente va a ser leer. Antes lo hacía, en este caso con lectura tradicional, y ahora voy a hacerlo a forma de un libro al día o un libro grande que quiera estudiar, 1 hora al día, digamos, de lectura para leer ese libro en 3 días. De esto, ¿qué consecuencia tiene? Que tengo un hábito anclado, lo tengo anclado a un momento determinado. Después de un hábito, hago el otro. Bien así, o bien, forma opuesta. A las 8 de la tarde todos los días voy a salir a andar media hora, o a correr media hora, ¿vale? Simplemente pongo un orden determinado. Para hacer un hábito obvio y sobre todo favorecer el que podamos hacerlo, debemos de trabajar muchísimo en el ambiente. Al final, y esto te lo quiero poner de forma fácil, si tú abres la nevera, y solo hay comida basura, vas a comer comida basura. Sin embargo, si abres la nevera y solo hay comida saludable, muy posiblemente vas a comer comida saludable. Al final, todos los hábitos nacen de una señal. Aparece una señal de que, hostia, por ejemplo, tengo aquí la botella de agua, he visto la botella, te prometo que no le he hecho caso hecho, he visto de refinar la botella y me ha dado sed. Si no está la botella ahí, no me incita, la señal de la botella no me incita a tomar una acción. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta ese proceso, debemos de poner el foco en cuidar el ambiente. Es decir, voy a instaurar un nuevo hábito, voy en este caso a trabajar el ambiente, que básicamente es trabajar el contexto en el que estoy trabajando para que a través de la asociación me genere una señal. Te pongo el ejemplo. Yo ahora voy a leer un libro al día y yo los materiales que necesito es el cuaderno donde hago los mapas mentales,
son los rotuladores que los tengo aquí, ¿ok? Son los libros y es el atril. Lo tengo todo completamente ordenado y lo tengo todo completamente a mano. Si yo cuando vengo a la oficina no tengo todo lo que necesito preparado para, en este caso, hacer el nuevo hábito, posiblemente busque otra vía. Al final te pongo el ejemplo, si tienes la habitación completamente desordenada, quizá lo vas a tener más difícil para cuando tienes que llegar a coger, por ejemplo, la ropa de entrenamiento e irte a entrenar. Entonces vamos a cuidar muchísimo el contexto, el salón. Si tengo en el salón de mi casa, de repente, o encima de la cocina, tengo ahí una bandejita con dulces, posiblemente me va a dar la intención de comer esos dulces. Si no, seguro que no. Por ejemplo, instaurar un nuevo hábito por la mañana. Voy a crear el contexto de que si quiero hacer cardio por la mañana, cuando me levante voy a tener a los pies de la cama y las zapatillas con la ropa de deporte. Trabajo el contexto, ¿para qué? Para que me lleve a ejecutar el nuevo hábito. ¿Cómo elimino malos hábitos? Pues simplemente bajo, punto número 1, el autocontrol, ¿vale? Poner intención sobre lo que voy a hacer, pero sobre todo, si yo sé que quiero eliminar un hábito negativo, voy a hacerlo invisible. ¿Cómo lo hago invisible? Pues en este caso, cuidando de nuevo del contexto. Soy fumador y quiero dejar de fumar, lo que voy a hacer no tener el paquete de tabaco encima de la mesa donde lo veo todos los días, sino que no lo voy a tener ni en casa. Entonces o lo voy a tener escondido, cuando quiera fumar no lo veo en este caso. ¿Qué vamos a generar de esta forma? Al final, si lo hacemos, digamos, de esa forma negativo, lo hacemos invisible, como que no quiero, los hábitos negativos los hacemos invisibles, y va a ser menos atractivo para mí, porque ya no tengo, digamos, esa señal constante de tienes que hacer esto, y posiblemente cuando llegue al punto donde lo olvidas, ya incluso se hace insatisfactorio, porque quizás lo que te generaba esa satisfacción no era el hábito en sí, sino era la facilidad de hacerlo y lo hago y ya está, ¿vale? Siguiente punto, hemos hablado de hacer un hábito obvio, de trabajar el contexto para hacer un hábito. Ahora vamos a hablar sobre, en este caso, hacerlo atractivo. Y aquí debemos entender que al final la dopamina es una sustancia que libera el cerebro, que genera satisfacción cuando estamos haciendo algo. Los hábitos básicamente se construyen en base a tentaciones. Si yo tengo tentaciones positivas a la hora de generar un hábito, yo voy a tener más, en este caso, iniciativa para hacerlo. Te pongo un ejemplo. Si haces deporte todos los días, si ahora te miras al espejo, posiblemente estás gordito o gordita, pero tú sabes que si haces deporte todos los días, luego te vas a mirar al espejo y vas a tener un cuerpazo. O sea, es que te va a dar gusto mirarte a ti mismo. Entonces, si yo creo en mi mente desde el inicio, tengo una tentación de que si hago deporte, luego me voy a sentir muchísimo mejor. Eso hace el hábito atractivo, es decir, tengo que trabajar sobre hacer el hábito atractivo, ¿vale? La dopamina en este caso es sensación de placer, se libera tanto cuando estoy obteniendo algo como tan solo con el pensamiento de obtenerlo. Te pongo un ejemplo, si yo voy a hacer un viaje, ¿cuándo estamos más emocionados? Tanto cuando lo hacemos, como seamos sinceros, como antes de hacerlo. Yo este fin de semana tengo una boda de una prima muy cercana y, por ejemplo, a mí me genera felicidad solo a día de hoy saber que se va a casar y poder imaginarme en mi mente las situaciones que se van a vivir ese día. Y el día de la boda igual. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar sobre todo en las tentaciones que van a generar el que nosotros pongamos trabajo en ese hábito, ¿vale? Si anticipas esa satisfacción, sabiendo qué resultado te va a generar el hábito positivo, por ejemplo, el hábito de la lectura te va a generar el resultado de que vas a tener muchísimo más conocimiento. Y seamos sinceros, nos gusta saber. Aunque no te guste leer, luego te gusta saber de lo que estás hablando, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta y de esta forma, trabajando en las tentaciones, en la tentación de que luego voy a tener la satisfacción, voy a poder mejorar el hábito. Algo muy importante para hacer el hábito atractivo es nuestro entorno. Como norma general, el ser humano básicamente basa su comportamiento, basa sus hábitos, punto número 1, en las personas más cercanas, en la gente que le rodea, punto número 2, en la sociedad y punto número 3, en las personas de poder, ¿ok? Me fijo en las personas que me rodean, me fijo en la sociedad porque tengo miedo de ser diferente y me fijo en las personas de poder porque son las personas ideales, o sea, a quien admiro, esa persona ideal que es mi referente. Entonces aquí es muy importante cuidar muchísimo el entorno, ¿vale? ¿Cuáles son los hábitos de las personas con las cuales yo me asocio? Si me asocio con personas que tengan hábitos productivos, pues posiblemente
En este caso voy a hacer ese hábito o esos hábitos positivos mucho más atractivos. Si estás continuamente conmigo, para ti el deporte va a ser atractivo. Te lo digo, sí, va a ser sí o sí. Si tú no haces deporte y te empiezas a relacionar conmigo, para ti va a ser atractivo el deporte sí o sí, no hay otra opción. Y ojo, aquí cuando hablamos de relaciones no quiere decir de que tengas que cambiar relaciones, pero sí tiene que decir que potencies muchísimo el entorno que te hace generar hábitos positivos, ¿ok? Por ejemplo, si te pasas todo el día conectado con formación de personas que tienen grandes resultados de X área, va a tener más influencia en ti ese tipo de personas que posiblemente tus amigos, tu familia, etc. La sociedad simplemente aquí trata de tener conocimiento crítico y yo creo que esto se trabaja desde la autoeducación, ¿vale? Solo la sociedad simplemente hay que tratar de desligarse completamente de ese necesito hacer lo que hace la masa, ¿vale? Y simplemente es tacharlo del mapa y ya. Y personas de poder, pues básicamente tener como referencia a personas que tienen hábitos productivos, ¿vale? En este caso, pues estarán las personas que sigan en redes sociales, te pongo un ejemplo, atletas de élite, y estarán las personas que sigan en redes sociales al típico que están mujeres y hombres y su vida es simplemente ir de fiesta a discotecas y tal. ¿Qué hábitos voy a tener la intención de implementar? El de una persona que sigo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. No es, digamos, de las grandes personas que tengo de mayor referencia, pero, por ejemplo, sigo a Maribel Pérez, que ha sido campeona, creo que hizo el récord del mundo, no sé, del mundo, de España, creo, en 70 metros liso. Ayer, por ejemplo, era la Feria de Sevilla y ella compartía cómo fue a la feria 4 horas bebiendo agua y luego se fue a entrenar. A mí eso me induce a hacer lo mismo, porque admiro a ese tipo de personas. Ahora, si sigo al otro que se fue a la Feria de Sevilla y se pegó la fiesta de Dios y acabó tirado por los suelos, va a inducir, en este caso, o va a hacer atractivo el hábito de beber. Pues a mí me hace atractivo el hábito de salir de fiesta y luego irme a entrenar y ser realmente productivo en mi entrenamiento. Vamos a cambiar, en este caso, la percepción de nuestros hábitos de deberes a oportunidad. No debo leer, no, tengo la oportunidad de leer para aprender más. No debo entrenar, tengo la oportunidad de entrenar para luego tener un mejor físico. No debo, por ejemplo, hacer una meditación, tengo la oportunidad de hacer una meditación, unas respiraciones de Wim Hof para luego tener muchísimo más foco y atención en lo que estoy haciendo y ser más productivo. De esta forma, si asocio el hábito a la oportunidad en vez del deber, voy a generar un sentimiento positivo cuando estoy pensando acerca de ese hábito y de esta forma, ¿a qué vamos? Al punto principal del cual estábamos hablando. El hábito se hace más atractivo, ¿ok? Entonces, llevamos estos dos puntos. Punto número 1, lo hago obvio. Punto número 2, lo hago atractivo. Siguiente punto sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a hacer el hábito sencillo. Sinceramente, te iba a hacer este vídeo de 15 minutos, pero es que me apetece compartirlo en profundidad porque creo que es un libro muy potente. Después de obvio y atractivo, vamos a hacer el hábito sencillo. Y aquí lo vamos a trabajar desde diferentes puntos. Punto número 1, y aquí nos vamos de nuevo a una parte que era confluyente con el tema de hacerlo atractivo. Si tenemos el ambiente preparado para ejecutar nuestro hábito, va a ser más sencillo para nosotros el ejecutarlo. Entonces, para hacer un hábito sencillo vamos a tener el ambiente completamente preparado. Te pongo un ejemplo de cuando vas a la cocina a cocinar, tengo ya, digamos, los ingredientes de lo que voy a comer saludable. O incluso por la mañana me preparo lo que tengo que comer o lo que voy a necesitar para preparar la comida saludable el mediodía. Me preparo las zapatillas, como hemos dicho antes, para salir directamente a hacer cardio, etc. Voy a hacer, en este caso, un ambiente que me induzca a ejecutar ese hábito. Siguiente punto. El inicio es clave. Para que tú tengas la capacidad de implementar un hábito, debe de ser sencillo. Y el inicio es una de las llaves más importantes. En relación al inicio, tienes que ser decisivo. Es decir, ante ese momento de lo hago o no lo hago, siempre tiene que ser ¡pam! Lo hago. Independientemente de que luego, no hago suposiciones de lo que pueda pasar luego. Simplemente ejecuto el hábito directamente. Siguiente punto, estamos en el punto de hacerlo sencillo. Un hábito que al inicio te lleve 2 minutos. Yo ahora estoy en 1 hora y media de lectura o 1 hora de lectura diaria. No puedo empezar a leer 1 hora diaria cuando no he leído nunca.
Aquí, digamos, te enfoca como que cuando comiences un hábito que te lleve 2 minutos. ¿Ok? Que empieces a hacer un hábito durante 2 minutos y que de esta forma lo estandarices y que se convierta, hostia, todos los días salgo a andar 2 minutos. Aunque sea salir a la calle e ir a 3 cruces más allá con la siguiente calle. Voy y vuelvo todos los días hasta que se haga un hábito. Y quizá llega el momento que cuando lo tengo estandarizado, ya tengo ese hábito, digamos, medio implementado, voy aumentando, lo voy haciendo progresivo. Ahora ando 5 minutos, ahora ando 10, ahora llega el momento donde andas media hora todos los días. Y eso al final te hace iniciar el día con otra energía y te lleva al progreso, ¿vale? Un hábito debe de requerir poco esfuerzo. ¿Qué ocurre cuando requiere poco esfuerzo? Que al final tenemos la capacidad de llevarlo a la automaticidad, a hacerlo de forma automática y sobre todo, punto muy importante, debe requerir menos esfuerzo, pero lo más importante sobre todo es la frecuencia. Poco esfuerzo, pero que lo haga con mucha frecuencia. Es preferible que si tú haces un hábito que lo hagas 3 veces al día o 2 veces al día, a que lo hagas 3 veces a la semana. Va a ser mucho más difícil implementar un hábito si lo ejecutas 3 veces a la semana porque como que tienes, digamos, más tiempo de desasociación con ese hábito que de asociación en él. Entonces vamos a trabajar sobre el hábito en el cual estoy enfocado, lo voy a trabajar diariamente. ¿Qué ocurre? Cuando lo trabajo diariamente, al final la elección siempre va a ser lo que tengo automatizado. Como lo hago todos los días, ya paso a hacerlo. Y sobre todo, muy importante en este caso, el compromiso. Aquí hay un punto muy importante. A la hora de hacerlo sencillo, tenemos el opuesto completamente. El mal hábito que quiero eliminar, lo tengo que hacer imposible. ¿Cómo lo voy a hacer imposible? En este caso la tecnología ayuda muchísimo. Si por ejemplo yo quiero dejar de fumar, si yo no tengo tabaco en casa, hago el hábito imposible, porque no puedo fumar. Ahora mismo está de moda las cachimbas, una cachimba pues o una sisa, está bien un fin de semana, no pasa nada, no va a ser un gran o algo muy perjudicial. Sin embargo, una sisa todos los días quizás sí que es perjudicial. Si no tienes en casa, solo va a ser imposible para ti tener ese mal hábito de fumarte una cada día. Solo vas a poder hacerlo cuando salgas por ahí a algún local donde sí que tengas, ¿vale? Entonces, el hábito malo lo voy a automatizar para hacerlo imposible. Y aquí, punto muy importante, siempre ese enfoque en tomar decisiones rápidas. La tecnología nos ayuda muchísimo a automatizar malos hábitos. Te pongo un ejemplo, si un mal hábito es pasar demasiado tiempo en redes sociales, voy a automatizarlo como con aplicaciones web que me bloquean las redes sociales, te pongo este ejemplo. O aplicaciones que la instalo y no puedo pasar más de 1 hora en el día dentro de Instagram. De esta forma automatizo el hábito haciéndolo imposible. Hemos hablado sobre hacer un hábito obvio, hacerlo atractivo y hacerlo sencillo. Sencillo e imposible si es malo. Vamos al siguiente punto y el último, sería hacer un hábito satisfactorio. Y este para mí es de los conceptos más importantes, evidentemente en relación también a las otras 3 llaves. Pero cuando hablamos de satisfactorio, aquí solo trata del ratio, por así decirlo, recompensa-castigo, ¿vale? Básicamente, debes entender que cuando tú castigas una acción, vas a tratar de evadirla en todo momento y como consecuencia vas a sentir una emoción negativa en el instante. Aquí es muy importante la inmediatez. Y cuando, digamos, realizas una acción, si tienes una recompensa, en este caso te va a inducir a la repetición. ¿Por qué a la repetición? Porque he tenido una emoción positiva. Te pongo un ejemplo, yo tenía el hábito de morderme las uñas. Llegó un momento que, bueno, al final trataba asociaciones. De pequeño, una vez que dejé de mordérmelas, fue a través de un líquido que te hacía que fueran amargas. Entonces yo asociaba el morderme las uñas a que tenía un sabor amargo y como consecuencia una emoción negativa. Luego volví a la rutina y más adelante, recuerdo como no sé en qué vídeo lo vi, y cada vez que me mordía las uñas, hacía así. Y me daba un golpe, el típico golpe con la mano que dice, hostia, cabrón, duele. Pues al final de esa forma asocié, en este caso, un hábito negativo, morderme las uñas, a una emoción negativa. Y eso que me llevaba a la evasión. Entonces vamos a trabajar muy bien el castigo y la recompensa. El castigo para eliminar malos hábitos y la recompensa para implementar buenos hábitos. Te pongo un ejemplo. Ahora estoy haciendo, bueno, siempre hago dieta, ¿vale? Y a mí lo que me lleva a hacer dieta, por ejemplo, siempre trato de recompensarme con una comida bien, con una comida que me guste, tal, una hamburguesa, una pizza, tal, como recompensa de haber comido toda la semana bien.
Tuve que cambiar la batería al final. Bueno, lo que hablábamos, entonces siempre voy a tratar de asociar en este caso un hábito positivo a una recompensa que me lleve a generar una emoción positiva. Lo que decía yo cuando siempre hago dieta y siempre me recompenso con buena comida, por ejemplo. Ahora que estoy haciendo el reto de 8 semanas, bueno, reto no, simplemente lo que hago antes de cuando quiero afinar o cuando quiero tener un físico más definido, lo que hago es, hago dieta estrictamente durante X periodo de tiempo y luego me doy una recompensa, pero de verdad, o sea, una buena comida, de un buen chuletón, con su buen queso, con su buen jamón de 5 bellotas, o sea, una comida en condiciones. Y digo, ¡buah! Recompensa. O igual cuando me enfoco trabajando durante mucho tiempo, luego igual me voy de viaje a hacer un viaje, digamos, por todo lo alto. Entonces, siempre asocio el hábito positivo a una recompensa, ¿vale? Muy importante, la recompensa debe ser inmediata. O sea, la recompensa de un hábito debe ser inmediata y esto lo que va a crear es un refuerzo muy positivo. Lógicamente, cuando hablamos, no es lo mismo un hábito que te lleve una hora, como leer un libro, a un hábito que te lleve, por ejemplo, pues toda una semana, como puede ser el mantener la dieta a la perfección. No voy a estar tomando una recompensa cada vez que hago una comida bien, ¿vale? Pero siempre recompensa inmediata que genere un refuerzo. Siguiente punto. Cada vez que yo identifico un hábito, debo de preguntarme si realmente ese hábito contribuye a mi meta. Algo que yo hago diariamente de forma repetitiva, ¿contribuye a mi meta? En caso de que contribuya a mi meta, a mi objetivo, debo de aplicar una recompensa y en caso de que no contribuya a ese objetivo, debo de aplicar un castigo sobre ese hábito. ¿Para qué? Para potenciarlo o para eliminarlo, ¿vale? Punto muy importante a la hora de hacer los hábitos satisfactorios, un seguimiento, ¿vale? Y aquí la verdad que es algo bastante clave, el tener, por ejemplo, la típica cuadrícula con los días del mes y que los días que estás realizando un hábito que le marques un check. Esto es importante no hacerlo con todos los hábitos, sino con los más importantes. ¿Por qué? Porque estamos ante lo mismo, va a generar una sensación de satisfacción el que tú veas cómo lo vas cumpliendo cada día, a la hora de, en este caso, de hacerlo atractivo. Y eso va a ser una señal para luego, pues básicamente seguir ejecutándolo, ¿vale? Debemos de automatizar completamente esto. Y siguiente punto, a la hora de hacer los hábitos satisfactorios, me voy a permitir un fallo máximo. Y aquí sí que hace especial hincapié a que nunca nos demos la posibilidad de fallar en realizar un hábito durante 2 veces consecutivas, porque al final eso como que elimina el hábito y te induce de nuevo a tu comportamiento habitual anterior, ¿vale? Otra conducta o práctica muy buena para hacer un hábito, ya sabéis que en este punto estamos hablando de lo satisfactorio e insatisfactorio. Otra conducta muy buena para hacer un hábito malo, para hacerlo insatisfactorio, es que tenga un coste social. ¿Un coste social qué quiere decir? Que tenemos demasiado apego a lo que piensan de nosotros, incluso por mucho que lo trabajes vas a tener algo de apego a lo que piensan de ti. Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas a decir por redes sociales a todos tus amigos, he empezado con esto, tal, el que tú no hagas lo que has dicho que vas a hacer va a tener un coste social. Te pongo el ejemplo, cuando yo empecé a emprender, yo me puse como un loco con el mundo del emprendimiento porque yo le decía a todo el mundo que estaba emprendiendo, que iba a darle caña, que iba a trabajar de esto, que iba a vivir de internet, que iba a ser trader, que iba a tal. Si yo no llegaba a ese objetivo, yo iba a ser el emprendedor, el empresario, el millonario, el no sé qué, cómo te van los negocios, el que no vive. Y eso iba a ser lo que hablara la gente de mí, si yo no llegaba al objetivo. Entonces, el crear todos los hábitos necesarios para llegar a mi objetivo estaban reforzados porque si no ejecutaba lo que tenía que hacer, iba a tener un coste social. Las personas iban a hablar muy negativamente de mira este que iba a hacer eso y no lo ha hecho o no lo ha conseguido. Y al final, seamos sinceros, o sea, el ser humano es tan despreciable en algunas ocasiones que se alegra de las desgracias de los demás. Entonces utiliza eso a tu favor. Utiliza eso a tu favor para potenciarte y realmente implementar esos hábitos que quieres implementar. Básicamente, estos son los 4 puntos donde se focaliza. Hemos hablado al principio del libro de sobre todo la potencia de la mejora a un 1% cada día, luego de las 4 áreas sobre los hábitos, hacerlo obvio o hacerlo en este caso difícil, hacerlo atractivo o hacerlo poco atractivo, hacerlo sencillo o hacerlo imposible prácticamente y hacerlo satisfactorio o insatisfactorio. Y luego hay una serie de claves, y con esto ya vamos a terminar el pequeño resumen, donde, punto número 1,
Vamos a enfocarnos en crear hábitos en áreas donde tengamos competencia, donde tengamos una ventaja, donde tengamos en este caso una fortaleza natural para poder potenciar ese hábito. Te pongo el ejemplo. A mí en lo personal, ya sea por la formación que llevo hasta ahora o ya sea por competencia natural, me encanta aprender y se me da muy bien el enseñar, el transmitir y el facilitar a otros. Entonces, te pongo un ejemplo. El hábito de la lectura para mí es mucho más productivo si lo enfoco a, por ejemplo, a libros de hábitos, a libros de inversión, a libros de educación financiera, a libros de desarrollo personal, a libros de conciencia, que si lo enfocase, por ejemplo, a novelas, porque quizás no es tan, digamos, o no tengo tantísima habilidad en entender la profunda literatura de los grandes poetas de la historia, ¿vale? O te pongo un ejemplo, si tú eres una persona de 1,90 m, quizá va a ser más productivo que crees el hábito de entrenar baloncesto a que crees el hábito de, yo qué sé, de correr maratones si pesas 120 kilos. No sé, te pongo el ejemplo, pero siempre vamos a tratar de enfocarnos, o si tienes más habilidad con las matemáticas, quizá debes de poner el enfoque en crear el hábito de desarrollarte en una profesión donde te lleve a trabajar con números antes que en otra, o bueno, un emprendimiento, una empresa donde te lleve a temas más de comunicación. Siempre vamos a poner el foco en trabajar los hábitos dentro de las áreas que nos dan bien, digamos, de forma natural, ¿ok? Siguiente punto. Va a ser mucho más probable que tengas éxito en la implementación de hábitos si trabajas sobre una especialización, si todo va en una misma dirección. Por ejemplo, la dirección de mis hábitos, la de todos los hábitos que hago alrededor del día, es la de, en este caso, convertirme en una mejor persona en todas las áreas. Convertirme en una mejor persona en todas las áreas. Entonces, todos mis hábitos van relacionados a ser mejor en X, en Y o en Z. A ser mejor a nivel de alimentación, a nivel físico, a nivel de conocimiento, a nivel de compartir, pero todo se engloba dentro de una misma pelota, ¿vale? Todo se engloba, digamos, al final en la productividad y en la creación de negocios. Porque básicamente lo físico también va a ser uno de los grandes motores de la productividad y de la creación de negocios e inversiones, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener esa especialización que lógicamente pues, va a definir una personalidad y va a crear unas habilidades. Y siguiente punto, y aquí vamos a enfocarnos en la motivación. Es necesario tanto tener la capacidad de ejecutar un hábito cuando estamos motivados como cuando no lo estamos. Y aquí en este caso hay que ser profesional. Hay que ser profesional porque no siempre vamos a tener en este caso las ganas de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Para ser profesional se basa en un horario, como te he dicho al principio del vídeo, o en un horario que te haga actuar en una franja determinada, o en un horario, o digamos a nivel de hago este hábito después del siguiente. Eso me lleva a ser completamente automático, me lleva a la repetición y de esta forma pues voy a generar la acción necesaria. ¿Qué ocurre cuando yo lo hago de forma automática, sistemática, con el paso de los días? Que al final voy a mejorar una habilidad. ¿Qué ocurre si yo mejoro diariamente una habilidad? ¿Qué ocurre si yo todos los días dedico 1 hora y media a leerme un libro y a compartir? Pues que sí o sí voy a desarrollar una maestría. Y por mucho que se desarrollen otras personas, si no tienen ese hábito, no se van a desarrollar más que yo. Voy a destacar en el mercado, voy a poder aportar más valor al mundo y como consecuencia voy a recibir más recompensa en consecuencia, valga la redundancia, para luego también poder dar más, lógicamente. Al final, todo se enfoca en eso, en que un hábito bien establecido te va a llevar a la maestría. Y aquí algo muy importante, un hábito nunca debe de ser aburrido. Es muy importante trabajar con el nivel de dificultad del hábito. Al inicio, hacerlo de forma progresiva, como hemos hablado, pero cuando ya lo tienes implementado, un hábito debe de estar en ese límite máximo de progreso. En el límite máximo de puedo hacerlo de forma que no me suponga una gran complicación. Te pongo un ejemplo. Mi entrenamiento de atletismo. Mira, yo admiro a Diego como el que más, porque tiene la capacidad de ponerme los entrenamientos para ir al límite. Y cuando te digo al límite es que si me dices una serie, o sea, si me dices, por ejemplo, series de 300 metros, si me dices que en vez de 47 me las ponen 46, ya no llego. Y es un segundo, es un pequeño esfuerzo más, pero ya no llego. ¿Qué ocurriría si yo fallara en todos los entrenamientos por pasar, o sea, por no llegar, digamos, a hacer lo que tenía que hacer?
estoy haciendo un hábito que es extremadamente difícil y al final me aburriría esos entrenamientos. O caso contrario, si yo voy todos los días a la pista de atletismo y yo que estoy acostumbrado a darle caña a correr, yo tuviera el entrenamiento, venga, rodar media hora, ya diría, ¿para qué voy a ir a la pista de atletismo para trotar ahí media hora o 40 minutos? ¿Para qué? Sin embargo, tengo las series ahí, ¡pam!, al grano, en el punto perfecto, donde me van a poner en ese límite que lógicamente el trabajar siempre sobre los límites pues va a llevar al progreso. Aquí quédate con esto, el aburrimiento en un hábito siempre va a ser una debilidad que como norma general va a terminar por eliminar ese hábito. Y como último punto, siempre vamos a aplicar revisión y reflexión. Hemos hablado al principio de identificar cuáles eran nuestros hábitos. Ahora que ya sabemos cómo trabajarlos, cómo hacerlos obvios, atractivos, sencillos y satisfactorios, sabemos a dónde nos puede llevar ese 1% de mejora diaria, sabemos las claves para que sean eficientes, vamos a trabajar en constante revisión. Voy a estar constantemente revisando mis hábitos y mi comportamiento y sobre todo haciendo una reflexión sobre qué resultado he generado, cómo puedo mejorarlo y dónde debo de poner acción para que me lleve a generar, en este caso, una mayor eficiencia o un mayor progreso. Así que, familia, este es el resumen del libro de Hábitos Atómicos. La verdad que me ha parecido una lectura increíble, muy recomendada. Te puedo decir un libro que es un libro que sí que recomiendo a todo el mundo. Y nada, deja tu like, comparte, te agradecería muchísimo que compartas este vídeo tanto en redes sociales, que dejes un like, que te suscribas al canal y que me dejes un pequeño comentario. De corazón te lo agradezco muchísimo, un pequeño comentario que te ha parecido. Y lo que me parece más importante, si te has leído el libro, dime en comentarios, Dani, he tardado tantos días en leérmelo y he entendido más que tú o he entendido menos que tú en esta lectura que yo he hecho de hora y media. Es decir, quiero que me digas en comentarios si has sacado más información que yo, si has sacado menos, cuánto tiempo te ha llevado, etcétera. Al final, agradecido de poder compartir y nos vemos en el próximo vídeo de resumen de libros. Un saludo y hasta la próxima, chicos.